los cambios normativos que han habido en estos meses, en que han habido varias novedades. Así que bueno, lo primero es comenzar con esta DDU, la 482, que fue publicada en el mes de julio pasado, y que básicamente lo que se consultaba era sobre los efectos que se producirían si se levanta una faja de resguardo, en este caso por vía ferroviaria, en que había sido establecido en el instrumento de planificación, en el plan regulador comunal, como una zona no edificable por el hecho de existir esta faja. Y ahí en el fondo se consulta qué pasa cuando se levanta la faja, porque ya no hay línea de tren operativo, y se preguntaba también, se le consultaba también a la DDU si esto era aplicable entonces para efectos del plan de emergencia habitacional y que pudiera ser en el fondo aplicada la norma de habilitación normativa de terreno. Entonces, acá la DDU 482 lo primero es que señala que el artículo 60 establece que el plan regulador debe señalar los terrenos que por su naturaleza y ubicación no sean edificables, ¿ya? Y en el 2117 de la ordenanza, en los incisos primero y segundo, establece que en los planes reguladores se pueden definir áreas restringidas al desarrollo urbano por constituir un peligro esencial para los asentos humanos. Entonces, estas áreas se denominan zonas no edificables o bien áreas de riesgo según sea el caso, ¿ya? Entonces, lo que sí, lo que dice esta DDU y aclara es que en este caso lo que hace el instrumento de planificación en realidad es reconocer un área no edificable, ya sea porque es un área de protección, por ejemplo, en este caso, por una faja del ferrocarril, o una zona de protección por un aeropuerto, por ejemplo, o un área de riesgo que el instrumento de planificación reconoce. Pero de alguna manera está reconociendo un área de riesgo que ha establecido otra autoridad competente, ¿ya? Y lo que hace es reconocer ese riesgo o reconocer esa faja. En cuanto a la posibilidad de establecer normas urbanísticas especiales a los terrenos desafectados mediante el procedimiento de habilitación normativa de la Ley de Gestión de Suelo, Integración Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, cuando se desafecta esta faja de resguardo de vía férrea efectuada por el organismo competente para ello, que en este caso tendría que ser, lo desafecta la empresa de ferrocarriles del Estado, y lo que hace el instrumento de planificación es que tendría que reconocer esa desafectación. Esta prohibición dejaría de producir sus efectos, pues ha desaparecido el supuesto jurídico que se tuvo en consideración para su establecimiento, que es el hecho de existir el riesgo o existir en este caso la faja que debe protegerse. En consecuencia, entonces, de acuerdo con esta DDU, sería posible aplicar el mecanismo de habilitación normativa de terreno respecto de dicho inmueble. Lo que sí es importante considerar que, salvo en este caso de habilitación normativa de terreno, es que es un procedimiento justamente para darle norma que permita la construcción de viviendas a distintos tipos de terreno, en este caso a este terreno que ha sido desafectado. Cuando no se está aplicando el mecanismo de habilitación normativa de terreno, es decir, para cualquier otro caso, desafectándose esta faja, el instrumento de planificación, en este caso de nivel comunal, va a tener que darle norma a esa faja, ¿ya? Porque, como ustedes saben, en ese momento no tenía norma y por lo tanto va a tener que darle norma urbanística y uso de suelo. Luego tenemos la DDU 487, ya de fecha 3 de octubre del 2023, esta ya es más reciente, y que tiene que ver con, perdón, se me fue para atrás, ahí sí, em, con, a ver, si me dan un momentito, que esto voy a tratar de correr, ahí sí. Con instruir acerca del sentido de alcance que tienen las expresiones acceso a un espacio de uso público del artículo 68, o bien en la ordenanza que se refiere a acceso a una vía de uso público, que está en el 236 de la ordenanza para efectos de los permisos de subdivisión y loteo o urbanización. ¿Ya? Entonces, primero, acá la DDU va reseñando los artículos pertinentes que se aplican a este caso. Primero, el artículo 68 de la ley, que establece que los sitios o lotes resultantes de una subdivisión, loteo o urbanización, estén edificados o no, deberán tener acceso a un espacio de uso público, ¿ya? Y la ordenanza en el artículo 236 reglamenta este artículo, ya señalando en el 236 que en zonas urbanas todo lote resultante de una subdivisión o loteo deberá contar con acceso a una vía de uso público existente
proyectada o prevista en el instrumento de planificación territorial destinada a circulación vehicular. Entonces, como vemos acá, la ordenanza también agrega la posibilidad de que este espacio de uso público, en que dice, en este caso, especifica una vía de uso público, puede ser existente o también proyectada en el instrumento de planificación territorial, ambas serían válidas. Y en el inciso segundo del 236 de la ordenanza establece que excepcionalmente, en los casos de predios interiores, se podrá aceptar que accedan a la vía de uso público a través de servidumbres de tránsito, y esto se utiliza especialmente en áreas de extensión urbana en que a veces no hay vías de uso público cercanas, y se utiliza este mecanismo de la servidumbre. Ahora, la Contraloría General de la República, el año pasado, en el dictamen E-202-558 del año 2002, se pronunció a qué significa entonces el acceder a un espacio de uso público, y justamente por ese motivo, por haber aclarado este concepto de la Contraloría, es que se dicta esta DDU 487, ¿ya? Y en ese dictamen se señala que el acceso de los lotes o sitios resultantes debe permitir de forma permanente que estos se incorporen a la red vial. Entonces, no basta que el predio enfrente una vía, sino que tiene que haber una manera de acceder a la red vial a través de esa vía. Entonces, en relación a las características del acceso, el mínimo a garantizar es el acceso peatonal. Esto de acuerdo a las condiciones mínimas de circulación y desplazamiento que se establecen en la ordenanza, establecidas en el 233 y 234, que son las peatonales. Entonces, eso también es una buena noticia, porque en esta DDU se está estableciendo entonces que ese acceso a través de una vía nacional de uso público existente o proyectada, y que también puede ser a través de servidumbre, las características mínimas a garantizar es el acceso a través de peatonal. Para estos efectos, entonces, las direcciones de obras podrán utilizar como parámetros los 4 metros que define el número 2 del 233. Es también la condición mínima que define la ordenanza para permitir la circulación peatonal. Entonces, un parámetro bastante básico el que señala la DDU 487 en términos de permitir entonces el acceso en uso público peatonal, y sería 4 metros los que tendría que tener esta vía. Lo mismo aplicaría a la norma de excepción que contempla el inciso segundo del 236. Esto sería el acceso a servidumbres para predios interiores, que también tendría que garantizarse el mínimo peatonal. Eso es lo que establece la 487. No sé si hay alguna consulta, sino para seguir con la que viene. No. Bueno, esta circular 488 ha generado algo de polémica porque viene, digamos, establece entonces la forma en que se tiene que cumplir con el artículo 25 bis de la ley 19.300, que es la ley de base del medio ambiente, y como vamos a ver, que es la que vincula en la recepción de proyectos con la necesidad de tener una calificación ambiental cuando a este proyecto le corresponda contar con esa calificación. Entonces tiene por objeto instruir la manera de que se acredita ante una DOM que no se está infringiendo el artículo 25 bis de la Ley de Base General del Medio Ambiente, cuando se solicita una recepción definitiva de obras de edificación o urbanización. Como ustedes saben, la legislación ambiental y la obligación de calificación ambiental no es requisito para el permiso, pero sí es requisito para la recepción. Esto sin perjuicio de que la ley de base del medio ambiente no permite iniciar obras o movimientos de tierra ni nada en el terreno mientras se cuente con la calificación ambiental. Pero eso de alguna manera, si uno no lo cumple o lo infringe, lo que puede ocurrir es que sea sancionado a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, situación que puede ser bastante complicada con las normas que se han agregado además a la ley de delitos económicos y ambientales, que pueden ser multas altísimas e incluso la cárcel, ¿ya? Pero eso va por un camino que es la ley de base del medio ambiente. No está vinculado al permiso, y eso lo ha reiterado la Contraloría, y por lo tanto en eso no hay que confundirse. Es decir, el director de obras no podría negar un permiso por no contarse con la calificación ambiental, pero lo que sí podría negar es la recepción. Y esto porque el artículo 25 bis de la 19.300 señala que las direcciones de obras no podrán otorgar la recepción definitiva si los proyectos o actividades a los que se refiere el artículo 10 de esa ley no acreditan haber obtenido una resolución de calificación ambiental favorable.
Por lo tanto, entonces se requiere la concurrencia de dos circunstancias a partir de este artículo 25 bis. Primero, que se trate de alguno de los proyectos o artículos que están en el artículo 10 de la 19.300, que es este largo listado, de proyectos que contempla la ley y que están además reglamentados en el reglamento del sistema de evaluación, que es el DS40, donde están los proyectos inmobiliarios, los proyectos de desarrollo urbano, los que afectan zonas protegidas como humedales, etcétera, etcétera. Y la letra B, que sería entonces la segunda circunstancia que tendría que acreditarse, que sería que no se acredite haber obtenido la resolución de calificación ambiental favorable, la RCA. Entonces, las direcciones de obras municipales, entonces, no podrían otorgar la recepción definitiva si se trata de proyectos que estén en el listado del artículo 10 y que no se acredite haber obtenido la resolución, la RCA. Ahora, el artículo 26 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el DC40, este artículo regula justamente la posibilidad de obtener o realizar una consulta de pertinencia, en que yo presento todos los antecedentes al Sistema de Evaluación Ambiental y me van a indicar entonces, mediante una resolución, si el proyecto le correspondía o no ingresar al sistema por corresponder a aquellos que se encuentran enumerados en este artículo 10 de la 19.300, ¿ya? Esa resolución de alguna manera serviría entonces para que la dirección de obra pueda entonces verificar y por lo tanto otorgar la recepción definitiva del proyecto. La dirección de obras tendría que verificar sí que la consulta que dio origen a la resolución de pertinencia corresponda al mismo proyecto cuya recepción se solicita. Entonces, acá hay un tema que no tenemos necesariamente bien claro, y es si es que lo que tiene que verificar es que corresponda al mismo titular, la misma dirección y el mismo nombre del proyecto, o tendría que entrar a más detalles. Lo mismo que si habría algún tipo de complicación en el caso de que hubiera habido una modificación en el proyecto. No se aclara eso en esta circular DDU. En principio sí debiéramos entender que con la consulta de pertinencia, que indica, por ejemplo, que el proyecto no tenía que someterse al sistema, debiera ser suficiente para que la dirección de obras otorgue la recepción, en caso de duda, ¿ya? Y finalmente, si la Dirección de Obras Municipales advierte que el proyecto pudiese infringir otra disposición de la Ley 19.300, como por ejemplo una infracción al artículo 11, esto es por ejemplo en los casos en que se ha fraccionado un proyecto para no ingresar al CEA, en ese caso lo que tendría que hacer es remitir los antecedentes pertinentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Ahora, otra situación especial en la cual la Dirección de Obras no podría otorgar la recepción es cuando con posterioridad a la fecha de la obtención de la pertinencia y previo a la recepción, la Dirección de Obras tome conocimiento de que el servicio, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó al solicitante por elusión al ingreso al CEA, o bien que se aprobó un programa de cumplimiento, un PDC, donde el solicitante se haya obligado a ingresar el proyecto al CIA. Aquí se ha observado a la DDU que esta circular 48 de alguna manera excedería su ámbito de competencia al abordar lo relativo a las sanciones por elusión de ingreso al CEA y planes de cumplimiento, y al exceder la interpretación que hace la ley y la ordenanza, lo cual resulta inconveniente desde un punto de vista práctico y contrario a las leyes que han buscado agilizar los procedimientos de otorgamiento de permiso por parte de las DOM, innecesario dado que la institución ambiental es suficientemente robusta como para agregar además requisitos en la recepción definitiva. La verdad que incluso la exigencia de la consulta de pertinencia es algo que no está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni en la ordenanza, ni tampoco en la Ley de Bases del Medio Ambiente, y es esta circular la que lo está agregando como un requisito adicional. Pero bueno, esto es lo que está hoy publicado en esta DDU 488. La verdad es que probablemente la AOA o la Cámara, otros gremios, es posible que hagan la consulta, a lo mejor a la Contraloría, porque a juicio de varios abogados que están en la materia, esta DDU 488 excede las facultades de la División de Desarrollo Urbano. Yo también pienso que las excede, porque está agregando requisitos que no están en la ley ni en la ordenanza. Y en ese sentido, la Contraloría en el último tiempo ha sido
bastante estricta en términos de establecer que tanto el otorgamiento de permisos de edificación como de recepción definitiva son procedimientos reglados, y son procedimientos reglados en la ley y la ordenanza, y por lo tanto no es dable que las direcciones de obra, ni tampoco la DDU, le agreguen otros requisitos que no están en la ley ni en la ordenanza, ¿ya? Acá hay un vínculo de la recepción con la ley de base del medio ambiente, pero nunca se vinculó a través de la obligatoriedad de solicitar una pertinencia, y ahora esta DDU está entonces estableciendo que la pertinencia sería entonces la forma como la dirección de obra se aseguraría de que el proyecto cumple con la ley ambiental. Entonces no sé si hay alguna consulta sobre esta DDU que tiene Sí, efectivamente... en el chat hay una pregunta. Ah, ya, la voy a abrir. Em, ¿Quién Se entiende que si el permiso de edificación no dice que debe someterse al SEA, no debería exigirse pertinencia, ¿o no es así? No, no es así. La verdad que el hecho de que el permiso no indique que tiene que someterse o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, no obsta a que si el proyecto le corresponde ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo tiene que hacer. Es decir, la dirección de obras, de hecho, no es la llamada a verificar que un proyecto tenga que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, es el titular. No le corresponde a la dirección de obras verificar esa materia. Es posible incluso que las direcciones de obras no tengan ninguna expertise para poder determinar si un proyecto, por ejemplo, pudiera causar efectos sobre una zona protegida a la que se encuentra próxima, porque no tiene los criterios ni el conocimiento para poder saber si ese proyecto podría afectar un área protegida. Si es un proyecto inmobiliario, por ejemplo, puede ser bastante simple en términos de decir, bueno, este proyecto tiene menos de 300 viviendas y por lo tanto no ingresa a través de la letra H porque está en una zona declarada latente o saturada por contaminación, pero podría ser que esté próximo a un área protegida y el director de obras no tiene idea. Entonces, la verdad que el hecho de que diga o no diga en el permiso no obsta para nada que hay que hacer esa revisión, y esa revisión es obligación del titular. Es más, de hecho, si uno no hace esa revisión y el proyecto tenía que ingresar al sistema, puede ser sancionado por elusión, y hoy la sanción por elusión es bastante complicada porque fue incorporada a la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Entonces, que esté o no en el permiso, no obsta que eso es una revisión que yo como titular tengo que hacer de mi proyecto. Si tengo dudas, que lo hagan consultores ambientales para asegurarse de que no entro por ninguna de las letras del artículo 10 o 40 del reglamento. No sé si quedó clara la consulta, si no para que me lo... Ya. Y luego tenemos este dictamen de fecha 20 de julio de este año, el E370766, N23, en que la Municipalidad de Loa Arnechea consulta respecto a una serie de convenios que suscribió con distintas empresas inmobiliarias en los últimos años, ya, en virtud de los cuales éstas se comprometían voluntariamente a realizar obras que mejoran la capacidad vial y efectuar aportes, digamos, que se hacían a la Corporación de Desarrollo Vial de Loa Arnechea, convenios cuya coordinación y administración era de cargo justamente de estas corporaciones de desarrollo vial. Igualmente se consulta si atendía a la entrada en vigencia de la Ley 20.958, que establece el sistema de aporte al espacio público. ¿Es posible continuar suscribiendo acuerdos de esa naturaleza con inmobiliarias y la Corporación de Desarrollo Vial? Esa es la consulta que se hace. Sobre esta materia, la Contraloría señala que los municipios hoy no se encuentran habilitados para exigir derechos o aportes extraordinarios para material. Esto porque vamos a ver que con la entrada en vigencia de la ley de aporte, la única forma de que se puedan hacer aportes es a través de la ley de aportes y no de otra forma. Sin perjuicio de ello, las municipalidades pueden aceptar donaciones de particulares, no obstante que tal posibilidad está bastante limitada cuando concurren circunstancias que pueden restarle imparcialidad a la autoridad al tomar decisiones en asuntos en los que tengan interés estos donantes, toda vez que con ello podría mermarse el principio de probidad administrativa.
De esta manera, entonces, sería totalmente cuestionable que la corporación Vial de Lo Barnechea aceptara estas supuestas donaciones de una empresa inmobiliaria que en paralelo está solicitando un permiso de edificación, por ejemplo, en esa comuna. ¿Ya? Eso sería cuestionable porque efectivamente ese donante tiene un interés en ese caso, ¿ya? Y en ese caso efectivamente se estaría mermando el principio de probidad administrativa. Análisis y conclusión. Entonces, los convenios suscritos por esta corporación vial de Lo Barnechea y por otras similares que hay en otras comunas, entre los años 1993 y 2020, que entra en vigencia la ley de aporte, solo han podido celebrarse en el marco de las atribuciones generales de los municipios, en virtud de las cuales la contraparte privada, por su propia y libre voluntad, resuelve cooperar con el financiamiento de obras para la comuna, ¿ya? En cuanto al financiamiento de obras de mitigación, desde la vigencia de la ley de aportes, los municipios hoy ya no se encuentran habilitados para exigir algún tipo de derecho o aporte extraordinario para materializar proyectos de impacto vial, de manera que no pueden referirse a aquellas materias de mitigación comprendidas en la regulación de la ley de aporte, ya que se trata de un régimen reglado cuyo cumplimiento es obligatorio, ¿ya? Entonces no pueden haber otros aportes adicionales a los que establece la ley en la ley 20.958, que es la ley de aporte. Entonces los aludidos convenios, por tanto, solo podrán limitarse a medidas distintas de las dispuestas en los pertinentes IMI que tengan finalidad, por ejemplo, hacerse cargo de los déficits históricos de infraestructura. Pero estos aportes o estas donaciones no podrían ser hechas por ninguna empresa que tenga justamente algún tipo de interés en ese momento en la comuna, porque ahí uno podría alegar que se estaría incumpliendo con el principio de probidad. Entonces tendrían que ser otras entidades u otras empresas u otros privados los que hicieran estas donaciones, y no para las obras que estén en el plan de inversiones de la comuna, sino que para paliar el déficit, como dice acá la Contraloría. Ello exige que no se afecte aún en forma potencial el principio de probidad administrativa y la debida imparcialidad en el ejercicio de la función que la autoridad administrativa y la debida imparcialidad en el ejercicio de la función que le corresponde a dichos órganos. Por lo tanto, entonces, esta facultad que tenían de alguna manera las municipalidades a través de las corporaciones viales se ve hoy bastante mermada desde la entrada en vigencia de la ley de aportes, ya que no pueden seguir haciendo estas exigencias adicionales a la ley de aportes. Y luego tenemos este tema que ha sido bien complicado porque corresponde a informes de auditoría que le ha hecho la Contraloría a algunos municipios, a la comuna de Ñuñoa, a la Dirección de Obras de Ñuñoa, también a Huechuraba, en el mes de junio del año 2023, y en el que está interpretando, digamos, indicando cuál sería la correcta interpretación para efectos de lo que son las superficies útiles en terraza, ¿ya? Entonces, este dictamen hay que poner bastante atención porque efectivamente hay muchas municipalidades que no están aplicando el criterio que indica la Contraloría, y eso es bastante complicado porque en el caso de Ñuñoa incluso se han objetado permisos que estaban con la recepción definitiva ya ad portas, y entonces es complejo el tema para que lo tengan muy en cuenta. Dice acá la Contraloría en el primer informe, que es el de Ñuñoa, que es un informe de auditoría, que en uno de los permisos examinados, la entidad edilicia efectuó un cobro de derecho adicional. No, perdón. No, perdón, me confundí con este tema. No, es el que viene. Este corresponde solamente a un informe final de auditoría en Huechuraba en junio del 2023, que corresponde a un cobro mal hecho por la municipalidad. El siguiente que es el que vamos a ver, el de la superficie. Y se detectó acá que en uno de los permisos examinados, la entidad edilicia efectuó un cobro por derechos adicionales correspondiente a la obra nueva a partir de presupuestos por excavaciones.
en circunstancias que dichas obras no se encuentran individualizadas en el artículo 130 de la Ley para el pago de derechos municipales por permisos de construcción. Entonces acá en este informe final de auditoría, la Contraloría aclara que de acuerdo con el 516 de la ordenanza, se entienden incluidos en el permiso de edificación todas las autorizaciones o los permisos necesarios para la ejecución de una obra, tales como permisos de demolición, instalación de faena, instalación de grúa y similares cuando se hayan adjuntado los antecedentes respectivos, como ocurrió en este caso, y por lo tanto entonces no corresponde el cobro de derechos adicionales por ninguna de estas materias que están contempladas en el permiso y que son derechos además que no están individualizados en el artículo 130 de la ley, por lo que no corresponde hacer cobros de derechos adicionales por estos conceptos. Y ahora sí, el tema de la contabilización de las superficies útiles que yo les estaba mencionando. Acá la Contraloría, en informes de auditoría a permisos de edificación que se realizaron en el año 2021 en las direcciones de obras de San Joaquín y de Ñuñoa, y posteriormente en un dictamen de julio de este año, del año 2023, ha establecido cuál debe ser la correcta forma de contabilizar las superficies de las terrazas, ordenando a las direcciones de obras de esas respectivas municipalidades ajustar los respectivos permisos de edificación mal otorgados, ¿ya? Y es complicado ajustar permisos de edificación mal otorgados porque en este caso habían transcurrido ya más de 2 años de esos permisos, por lo tanto no ordena invalidarlos, sino que ordena ajustarlos, cosa que algunos de ellos tuvieron que hacer a través de modificaciones de proyectos, lo que no en todos los casos es posible y es bastante complicado, ¿ya? Hay algunos de estos permisos que hasta la fecha no se ha podido recepcionar. Yo no sé hasta ahora cómo les ha ido, pero estaban en eso y presentando solicitudes a la Contraloría para que les permita recepcionar. Acá la Contraloría indica que respecto al cálculo de la superficie útil y común en los permisos de edificación cuestionados, para efecto de calcular la superficie útil construida, no se consideró las superficies útiles de las terrazas de los departamentos, las cuales fueron incluidas en las superficies comunes, ¿ya? Y dice que el artículo 112 de la ordenanza establece que la superficie común es aquella superficie edificada de uso común, calculada hasta el eje de los muros o línea que separa de la superficie útil. Y acá puse en negrita esto superficie edificada de uso común, porque esto es lo que destaca la Contraloría y es el hecho de que no puede ser considerada como superficie común una que no sea efectivamente de uso común y que sea solo de uso de una unidad individual, en este caso de un solo departamento. Por su parte, dicho articulado define a la superficie útil como la suma de la superficie edificada de las unidades que conforman un edificio, calculada hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre ellas y la superficie común. En el dictamen E371011 del 21 de junio del 2023, que es un dictamen que corresponde a un oficio de seguimiento respecto de este informe 506 de 2021, en que se le hacía objeción a estos permisos de Ñuñoa, este dictamen lamentablemente no está en la página pública de la Contraloría, así que si alguien lo quiere, yo se lo puedo hacer llegar. Acá indica que en el caso de las superficies edificadas útiles y comunes, algunos de los permisos objetados por la Contraloría corrigieron esta observación a través de modificaciones de permiso. Sin embargo, en el caso de otros permisos de edificación que no han sido modificados hasta la fecha, la Contraloría mantiene lo observado e insiste ante la municipalidad en cuanto a agilizar las medidas tendientes a que tales permisos cumplan con las superficies útiles y comunes contempladas en la ordenanza, lo que tendrá que ser validado respaldando su resultado en el plazo de 60 días hábiles desde la fecha del informe, que fue el 21 de julio del 2023. Entonces, de esta forma, y de acuerdo con este criterio que ha establecido la Contraloría en estas revisiones de permisos otorgados en Ñuñoa y en San Joaquín, la superficie útil y superficie común se diferencian fundamentalmente entonces en el uso que se hace de ella, es decir, la superficie común es de uso colectivo o comunitario, mientras que la superficie útil es de uso de las unidades. Si bien es cierto, y esto es en lo que se habían amparado algunas direcciones, bastantes direcciones de obras, diría yo, que es la ley de copropiedad inmobiliaria, porque la ley de copropiedad inmobiliaria define las terrazas como bienes de dominio común para efectos de la propiedad de las unidades y espacios de una copropiedad.
pero esto no implica que las terrazas sean entendidas como espacio de uso común para efectos de la contabilización de la superficie, por lo cual corresponde que sean contabilizadas para la Contraloría como superficie útil de las unidades. Recordemos que la ley de copropiedad inmobiliaria define las terrazas como bienes de uso común, pero también define como uso común, por ejemplo, los muros divisorios, los techos, etcétera. Por lo tanto, entonces el concepto de bien común para la ley de copropiedad inmobiliaria no tiene ninguna relación con la forma de contabilizar las superficies útiles y comunes establecidas en la ordenanza, y a eso es a lo que se refiere entonces justamente la Contraloría en este dictamen. No sé si hay alguna consulta, porque es un tema que por lo menos nosotros lo hemos visto bastante delicado, ya que afecta a muchos permisos en curso. Hola, yo tengo una consulta. Sí, dime. Hola, sí, mira, respecto a eso, nosotros tenemos varios proyectos que estamos afectados porque, claro, nosotros hicimos caso de la DDU que hacía ese alcance, que es del 2017, entiendo, y teníamos los permisos aprobados de los edificios en Santiago, o sea, en varias comunas en realidad. Ahora recientemente en uno de los edificios la municipalidad a través de una modificación de permiso que ingresamos nos pidió, nos sugirió hacer este cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros al hacer el cambio, nosotros tenemos el edificio ya a puertas de recibirse, y al hacer este cambio de pasar las superficies útiles de terraza comunes a útiles, nos aumenta la carga de ocupación. Al aumentar la carga de ocupación nos aumentaba el tamaño de la escalera. Entonces el tamaño Sí. de la escalera ya estaba construido, entonces se nos hacía imposible, o sea, es un poco viable. Además, al aumentar la carga de ocupación, nos generaba, al ser permiso anterior a la puesta en vigencia del EMIF, nos generaba, o sea, nos aumentaba no el nivel, el caso de aporte. Teníamos que Sí. generar unos aportes importantes. Entonces, todo eso se evaluó y decidimos, porque la municipalidad nos dio la opción de mantenernos con el criterio como estaba. Pero lo que yo entiendo que tú estás explicando ahora es que eso está malo. O sea, Entonces, mira, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, eso es algo que lo van a tener que analizar bien. El problema ocurre que ese permiso efectivamente podría ser invalidado. Entonces, la Contraloría se hace una revisión de permisos, en este caso en la comuna de Santiago, me comentabas tú. sí, sí, Claro, podría ser invalidado ese permiso por estar mal calculada la superficie. Tal como dices tú, yo acá le puse con rojo súper destacado porque este tema es bien delicado, es decir, afecta a la constructibilidad, afecta a la carga de ocupación, y como dices tú, efectivamente en muchos casos esto modifica entonces el ancho de las escaleras, etcétera. Y también, tal como tú dijiste, afecta la determinación del IMIB, porque el IMIB, es decir, las obras de mitigación que se tienen que hacer, o el tipo de IMIB en el que yo caigo, es menor, medio, mayor, depende de las superficies útiles. Entonces, este es un tema que tiene bastantes implicancias. Mira, yo sé que en Ñuñoa, que fue en el fondo el primero en donde cayó este tema, que fue el año 2021, y que han tenido un montón de problemas varias de las empresas que en sus permisos fueron objetados. La verdad es que en ese caso trataron de, en el fondo, adaptarse al nuevo criterio en la medida de lo posible, porque efectivamente eran edificios que ya estaban con toda la obra gruesa prácticamente terminada, e incluso en proceso de terminaciones, y trataron de adaptarse y presentaron luego esto a través de una MP. No sé qué tanto pudieron cumplir con todo, la verdad que lo desconozco, pero en el fondo, en esos casos en que los permisos hicieron esas MP, la Contraloría de alguna manera les permitió entonces que la dirección de obra lo recepcionara, pero en estos otros casos, si tú te fijas acá, em, dice la Contraloría acá en julio, en el caso de otros permisos de edificación que no han sido modificados hasta la fecha, la Contraloría mantiene el observado e insiste que la municipalidad, en cuanto a agilizar las medidas tendientes a que tales permisos cumplan con las superficies útiles y comunes. Entonces, ese es un riesgo enorme, porque efectivamente, si el permiso tiene más de 2 años, podría ser invalidado, o bien te podría complicar la recepción.
En el caso de Ñuñoa hay proyectos que llevan más de un año en que no han podido ser recepcionados. Entonces, por este dictamen, entonces la dirección de obras no se atreve a recepcionarlo. Entonces es súper complicado el tema, por eso que yo, sí, a pesar de que es un tema que no ha aparecido en mucho, digamos, y que son informes de Contraloría que se le dictaron directamente a esas direcciones de obras por ser revisiones aleatorias de permiso. La verdad es que es complicado porque uno no sabe en qué momento podría llegar la Contraloría a supervisar, a hacer supervisión de permisos otorgados en esa comuna o en otra. Entonces es un riesgo enorme. Evidentemente yo no te puedo dar la solución técnica, pero encuentro delicado si ya la dirección de obras le sugirió modificarlo. Ya, Es complejo, ¿no? pero claro, Tendría, lo que pasa es que uno se pone, al final, o sea, actúa de buena fe con respecto a la normativa que tiene vigente en el momento en que aprueba el permiso. Entonces, con claro, eso hay toda una serie, a partir de ahí ocurre una serie de hechos, por ejemplo, nada más y nada menos que la construcción del edificio, en donde uno se atiene a las normas que están vigentes al momento del permiso. Entonces, cuando eh, te vienen a cambiar las reglas del juego, digamos, es súper complicado. es súper complicado. Lamentablemente acá la Contraloría no considera esto como un cambio de norma, sino que lo que dice en el fondo es de que estaba mal interpretado y que en el fondo nunca se debió haber interpretado como superficies comunes, las superficies que no tienen uso común. Y esto incluso lo que dices tú, yo creo que no era una DDU lo que había, sino que lo que había era un oficio de la Seremi en que se le había hecho la consulta justamente desde la Dirección de Obras Municipales de Santiago y la Seremi había contestado indicando que se tenían que contabilizar como superficies comunes. Y ahora ese criterio, la Contraloría está diciendo que no es así, pero no era una DDU. Pero de todas maneras, efectivamente, tal como dices tú, eran muy comunes en muchas direcciones de obras que el criterio era considerarlas como comunes. Por eso es que hemos estado tratando de darle la mayor publicidad posible a a esta auditoría que hizo la Contraloría, porque es súper delicado. O sea, es preferible saber que uno está corriendo un riesgo y ver la posibilidad de enmendarlo a que te vayan a objetar el tema después o en proceso de recepción. De fijas, eso van a tener que evaluarlo, porque no hay a ser cosa también que la recepción ahora se los dice, oye, voluntariamente, pero que después al momento de la recepción, que sean unos meses más, esto ya se haya complicado mucho más y no les quiera recepcionar. Entonces, es un tema que lo van a tener que ver Es súper porque complicado, es sí. muy complicado. Nosotros estamos en eso ahora, porque nosotros estamos ahora, en este mes, pedir la recepción y se acaba de aprobar, de hecho todavía no se pagó la modificación. Voy a ver si existe la posibilidad de echar pie atrás y cómo se hace, porque como te digo, hay obras construidas. Entonces, es súper Sí, complicado. súper Es complicado. súper complicado, o sea, yo encuentro como que estamos súper desprotegidos en ese punto de vista, porque, sí, o sea, yo no, o sea, ahora estoy casi 100% segura que nosotros teníamos una DDU del 2017, no es una interpretación de... Puede Para haber darle interpretaciones de Seremi, pero hay una DDU, yo te la mando. Sí, feliz. Oh, Yo les voy a hacer llegar a través de la Lucía, o voy a ver si cuando terminemos la presentación la puedo subir acá mismo al chat, de manera de que tengan el dictamen. sí, eh, por favor. lo que pasa es que no sé si lo voy a encontrar tan fácil, pero lo voy a tratar, si no, de No, todas no, maneras me pero comprometo a mandárselo a la Lucía para que la Lucía se los haga llegar, tanto los oficios originales a Ñuñoa como el último que salió ahora en el mes de julio, porque el último que salió en el mes de julio es el que de alguna manera nos hizo saltar porque en el fondo ya han pasado 2 años del tema y la Contraloría insiste en el criterio. Entonces, si no, también a lo mejor se puede hacer algo a nivel gremial, como hago, a hacer una presentación a la Contraloría indicando de que habiendo habido acá oficios de la Seremi, y si dices tú además también interpretación de la DDU, al menos se permita, digamos, recepcionar los proyectos que ya fueron construidos aplicando este criterio, porque no era para nada
un tema que estuviera claro, que tuviera que considerarse como útiles este tipo de terrazas. Así que yo lo encuentro muy, muy complicado, tal como dices tú, y lamentablemente yo, en el fondo, les traigo esta noticia y no necesariamente Sí. tengo clara la solución, porque a mí me ha tocado con clientes míos que están con una recepción, que por suerte les hicieron una recepción parcial, pero tienen 3 pisos, creo, que no los han podido recepcionar. Entonces es una pesadilla la cuestión. No es nada de simple, y esperando que la Contraloría se pronuncie, entre medio están con un recurso en la Corte, pero con un costo financiero además que te lo explico, y sin poder hacer más cambios que los que ya hicieron, porque se encontraron con esto cuando ya tenían los 2 edificios ya prácticamente terminados, en este caso en Ñuñoa, entonces súper delicado. Bueno, de acá tenemos otro dictamen de la Contraloría, y este fue una consulta que hizo la Municipalidad de Colina, en que se le solicitó a la Contraloría pronunciarse respecto a que la construcción de una vivienda para el propietario en el marco de lo establecido en el artículo 55, inciso primero, no importa un cambio en el destino de un predio agrícola, puesto que con ello no se ha alterado su aptitud agrícola, ganadera o forestal. Como ustedes saben, en el artículo 55 de la Ley General se establece la prohibición general de que fuera del límite urbano no es posible abrir calles, subdividir o levantar construcciones, etcétera. Esa es la regla general, que no se puede, pero tiene una excepción, que es que siempre estará admitida la vivienda del propietario, ¿ya? Y en virtud de que siempre estará admitida la vivienda del propietario, es que se han construido miles de viviendas de propietario en terrenos subdivididos en el área rural en virtud del 3516 o llamado, ¿cierto?, las parcelas de 5.000 metros. Entonces expresa Colina que en estos casos no sería necesario obtener los informes previos favorables de la Seremi, los que solo resultan exigibles para las subdivisiones o urbanizaciones establecidas en los incisos segundo y tercero del mencionado artículo 55. Esto es cuando se van a abrir para efectos de fines turísticos, o bien cuando corresponda a proyectos para la construcción de viviendas sociales, ¿ya? Pero no para la construcción del propietario del terreno. En este caso no se requeriría, dice Colina, el informe favorable de la Seremi, y tampoco los informes que se solicitan en algunos casos del SAC, también en el artículo 55. Pero la Contraloría indica otra cosa, y se señala que es relevante el deber de la Seremi de cautelar y velar porque no se originen nuevos núcleos urbanos en sectores rurales al margen de la planificación urbana e intercomunal. Agrega que con dicho fin la Seremi RM dictó una resolución, que es la 407 del 2022, que definió justamente ciertos criterios regionales, cosa que también han hecho muchas otras, yo creo que ya casi todas las Seremis del país, para cautelar que las subdivisiones y construcciones de terrenos rurales de la región metropolitana, en este caso, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal, ¿ya? Y indica la Contraloría que esta resolución no es reprochable, ya que se enmarca dentro de las atribuciones que tiene la Seremi para ese fin. Y así, en cuanto a los casos de excepción que establece el artículo 55, en cada caso particular, es deber de la Dirección de Obras, dice la Seremi, verificar que las solicitudes de permiso de edificación que se les presenten se insertan en un proyecto que se corresponde cabalmente con esta prohibición establecida en el inciso primero del artículo 55 y con sus excepciones, las que en cuanto tales son de interpretación restrictiva. Entonces acá la Contraloría le está entregando ya no solo a la Seremi, sino que también la Dirección de Obra de verificar que una solicitud de permiso no vaya a generar o no esté infringiendo cabalmente la prohibición del artículo 55, ¿ya? Y en caso de duda, lo que tendría que hacer entonces la Dirección de Obras sería remitir los antecedentes a la respectiva Seremi para que cautele que la construcción solicitada no está dentro de un proyecto que podría generar un núcleo urbano al margen de la planificación. Entonces, podríamos suponer de que si corresponde entonces a la solicitud de una vivienda particular o de 4 viviendas en un terreno que se subdividió, la Dirección de Obras podría otorgar ese permiso sin mayor problema, pero cuando ya corresponda tenga como origen un proyecto de una subdivisión de una cantidad mayor de unidades, entonces en ese caso la Dirección de Obras, digamos, cautelando también por este principio, debiera remitir estos antecedentes a la Seremi para que la Seremi diga si entonces esto podría o no generar un núcleo urbano al margen de la planificación. A esto se suma que además también ya tenemos bastantes casos en que cuando corresponde a más de 80 unidades de parcelas,
la Seremi también indica que en este caso correspondería a un potencial proyecto de desarrollo urbano y por lo tanto entonces además tendría que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, bueno, se complejiza bastante la situación para Colina, ya que había un montón de permisos de viviendas otorgados en parcelas subdivididas a través del 3516, subdivisiones que se hicieron antes del año 97, es decir, antes de que Colina se incorporara al PRMS, porque luego de que Colina se incorporó al PRMS ya no se pueden subdividir parcelas en 5.000 metros, pero muchas de estas subdivisiones se hicieron hace ya muchos años y lo que ocurre es que hoy se están pidiendo esos permisos de edificación e incluso Patricio Herman ha pedido invalidar algunos de esos permisos, situación que llevó justamente a que Colina hiciera esta consulta a la Contraloría, pero la verdad es que el dictamen de Contraloría en ese sentido es lapidario en contra de la posibilidad entonces de autorizar permisos, ya que tendrían que ser remitidos a la Seremi para que cautele que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación. Así que es muy complicado este dictamen en ese sentido, no solamente para Colina, sino que también para cualquier otra comuna del país en el que pueda estar en una situación parecida, en que el director de obra entonces tendría que estar verificando que este permiso de edificación corresponda y no esté infringiendo el artículo 55 en cualquiera de sus excepciones o casos. No sé si hay alguna duda respecto a de este dictamen. Bueno, si no, seguimos adelante. Hay una pregunta sobre las terrazas, Carmen Paz, en el chat. Si quieres las dejamos para el final. Ya, súper. Dejemos para el final la pregunta respecto de terraza. Y tenemos acá este otro dictamen de Contraloría, que fue un tema que generó mucho revuelo en Iquique. A mí me había tocado verlo, y la Contraloría, la verdad, que reitera el dictamen, o sea, el criterio que nosotros habíamos comentado, incluso con Marisol. Así que lo vamos a ver, es bien importante. Patricio Herman aquí en representación de Fundación Defendamos la Ciudad y representantes del Sindicato Interempresa de Trabajadores de la SOFRI en Iquique y también la Seremi respectiva, le habían solicitado pronunciamiento a la Contraloría respecto de un oficio, el 681 de 2022 de la Seremi, en que la Seremi hacía una interpretación respecto de la densidad del plan regulador comunal en relación a la densidad establecido por el nuevo plan intercomunal de costero de Tarapacá, comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara, ¿ya? Entonces dice que la Seremi había dicho que no obstante que la densidad bruta máxima establecida en el plan regulador intercomunal costero de Tarapacá, comunas de Iquique, Alto Hospicio o Huala, el PRIC, la Seremi había determinado que el subsector D2 Balmacea de ese plan regulador comunal, esa norma urbanística, en tanto no se modificara el plan regulador comunal, continuaría siendo libre, lo que a su juicio no se ajustaría a derecho, a juicio de Patricio Herman. Entonces, para explicarlo bien, el plan intercomunal establecía una serie de densidades promedio para distintos sectores, para que luego sea aplicado por los respectivos planes reguladores comunales de Iquique, Alto Hospicio, Huara, ¿ya? En el caso de uno de los sectores de Iquique, tenía densidad libre, y entonces, ¿qué decía el señor Herman? Decía de que todos los permisos que se habían otorgado permitiendo la densidad libre tenían que ser invalidados porque en esos permisos se tendría que haber aplicado la norma del plan regulador intercomunal que le establecía una densidad promedio determinada y que por lo tanto no se podía superar esa densidad. Y decía de que esto, digamos, en virtud de que las normas del nivel intercomunal o las modificaciones de los planes intercomunales se entienden inmediatamente incorporadas al respectivo plan regulador comunal. Entonces, que en virtud de eso, entonces, todos estos permisos, que eran un montón, o sea, como 40 permisos de edificación, tenían que ser invalidados, ¿ya? Y esto generó mucha polémica. A mí, por lo menos, me tocó ver a varios abogados que hablaban de esto en link y en varias partes. Entonces, bueno, primero el plan intercomunal había fijado en sus artículos 241 y 242 densidades brutas promedios y densidades brutas máximas para las comunas que ahí se indican. Pero la Contraloría especifica que esas densidades son exclusivamente para los efectos de la elaboración o modificación de los planes reguladores de esas respectivas comunas,
¿ya? Y no para que sean aplicadas directamente a proyectos que soliciten permiso. Lo anterior corresponde al ejercicio de una competencia propia del instrumento de planificación territorial, esto es, constituir un mandato para que el planificador de la comuna que regula, que debe ser observado al momento de elaborar el respectivo plan regulador comunal. Entonces, hay dos situaciones que son distintas. Una sería que no hubiera la respectiva norma en el plan regulador comunal, y en este caso sí se podría entender que la norma del intercomunal se aplica de manera supletoria. Pero en este caso de Iquique, el plan regulador de Iquique sí contenía normas de densidad para sus distintos sectores, y en este caso de la zona de Balmaceda indicaba expresamente que la densidad es libre. Y acá es bien interesante porque la Contraloría dice que establecer una norma de densidad libre no es ausencia de norma, es libre. O sea, acá se fijó una densidad y esa densidad es libre, no es ausencia de norma, por lo tanto, no aplica supletoriamente la norma del PRI y no se puede aplicar de manera directa porque esta es una norma indicativa para efectos de que luego sea incorporada en futuras modificaciones del correspondiente instrumento. Lo anterior, entonces, como les dije, correspondía a un mandato para el planificador de nivel comunal. Y siendo así, entonces, no es factible requerir su cumplimiento de los procesos de construcción y, en concreto, respecto a las solicitudes de permiso de edificación que ingresen a las atingentes direcciones de obras municipales. Así que, correctísima la interpretación de la Contraloría en este caso, y por lo tanto ninguno de esos permisos, ni de los que se sigan dictando en el intertanto se modifique el plan regulador comunal de Iquique, no pueden ser objetados por el tema de la densidad. Y finalmente, en una última presentación, el señor Germán Pacheco denuncia también que la DOM habría otorgado unos certificados de informaciones previas sin dar cuentas de áreas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami, contempladas también en el plan intercomunal, ¿ya? Y se advierte de parte de la Contraloría que efectivamente en 6 permisos de edificación otorgados por esa unidad municipal no se han consignado esas áreas. Por consiguiente, le solicita entonces informar tanto al municipio como a la Seremi en el plazo de 15 días, esto fue en octubre, correspondiente a esa situación. En eso sí hay que tener mucho cuidado, porque a diferencia del caso anterior, los certificados de informaciones previas tienen que indicar las normas de restricción que se hayan incorporado, en este caso en el instrumento de nivel intercomunal. Así que efectivamente esta situación sí es más complicada respecto de esos 6 permisos, si es que no han considerado el área de restricción correspondiente del PRI. Pero eso es un tema, noticia en desarrollo, no sabemos qué respondió la Seremi, y entonces luego a lo mejor la Contraloría se va a tener que pronunciar nuevamente, así que vamos a estar pendientes qué es lo que pasa con ese tema. Y luego la Contraloría se pronuncia en este dictamen respecto de la circular número 1, ejecutiva de condominio. La circular número 1 se dictó ya hace prácticamente 2 años, o sea, no, como 2 años, pero la verdad es que después de la circular número 1 de condominio se modificó incluso la ley 21.442 para aclarar los efectos de la transitoriedad de la ley 21.442. Entonces, esta circular instruía acerca de la entrada en vigencia de la nueva ley de copropiedad, y la Contraloría señala que las peticiones de esta clase que formulen los particulares deben referirse a los asuntos en los cuales tengan derechos o intereses. Bueno, primero acá le dice al señor Germán que él no tenía intereses directos respecto de esta materia y que por lo tanto entonces no tenía legitimación activa, pero que sin perjuicio de ello hace presente que el día 10 de noviembre del 2022 fue publicada en el Diario Oficial la ley 21.508, que interpretó justamente y modificó la nueva ley de copropiedad, señalando que se declara interpretado el artículo 100 del artículo primero de la ley 21.442 de copropiedad inmobiliaria, que tratándose de las materias reguladas en esta, cuya aplicación requiera expresa o tácitamente la dictación de reglamentos u otras normas complementarias, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.537, es decir, la antigua ley de copropiedad, hasta la publicación de dichos textos. Entonces, todas aquellas materias que requieren la dictación de reglamento no han entrado plenamente en vigencia aún y podrían seguir aplicándose las normas de la antigua ley de copropiedad hasta que no se dicte entonces los respectivos reglamentos que deben dictarse para efectos de la nueva ley de copropiedad. Y como esto se dijo en una ley
modificatoria, la circular número 1 de la Secretaría Ejecutiva de Condominio es completamente válida para estos efectos. Y la Contraloría no la objetó. Se demoró bastante tiempo, la verdad, y nos hubiera ahorrado hartos problemas que se hubiese pronunciado antes y no después de 2 años y de 1 año de publicada la ley. Pero bueno, y acá tenemos otro tema que es bien importante también para ustedes, para que lo tengan en cuenta, y que es una sentencia de la Corte Suprema respecto de una zona típica. Ya esta es una sentencia que fue dictada el 14 de agosto de este año y corresponde a un reclamo de ilegalidad que dedujo una inmobiliaria en contra de la Dirección de Obras de Santiago, que le rechazó una solicitud de demolición de edificaciones por existir una declaración de zona típica y pintoresca en ese predio, en el cual se emplaza el proyecto. Pero esta declaratoria de zona típica fue dictada con posterioridad a la fecha de ingreso del permiso de edificación. Entonces, les voy a aclarar acá, porque se ingresa el permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales y tal como dijo alguno de ustedes hace un rato, se entienden que a ese permiso se le aplican las normas vigentes al momento del ingreso respectivo, ¿ya? Sin embargo, en el transcurso en que se ingresó el permiso y se otorgó el permiso, se amplió la zona típica del barrio Yungay y este predio quedó afecto dentro de la zona típica. Cuando se otorgó el permiso de edificación, la Dirección de Obras de Santiago no dijo nada, otorgó el permiso sin ningún problema y no indicó ni hizo ninguna observación respecto de la zona típica. Pero cuando la inmobiliaria solicitó la demolición de la construcción existente en ese lugar, que además está en ruinas, no le permitió demoler, indicándole que se había declarado la zona típica. Entonces ellos alegaron, la inmobiliaria, indicando que la negativa de la DOM es improcedente porque la respectiva declaración es posterior al ingreso a la solicitud de permiso de edificación, el cual por lo mismo no se hizo alusión a esta ampliación de zona típica y pintoresca, y que la decisión de la municipalidad desconoce lo instruido por la Seremi del Ministerio de Vivienda, porque solicitado a la Seremi de Vivienda que se pronunciara, la Seremi concluyó que el permiso de demolición no puede ser considerado como un acto distinto del permiso de edificación y que está comprendido en el justamente por el 516 al que nos referimos hace un rato atrás en relación a unos derechos municipales en Huechuraba. Forma parte del permiso de edificación. Según el 516 de la ordenanza, se entienden incluidos en el permiso de edificación todas las autorizaciones o los permisos necesarios para la ejecución de una obra, tales como permiso de demolición, lo dice expresamente, instalación de faena, grúa y similares, cuando se hayan adjuntado los antecedentes respectivos, ¿ya? Y este es un énfasis agregado por mí para que tengan en cuenta esto, porque lamentablemente si no se adjuntaron estos antecedentes respectivos, ocurre lo que pasó en este caso, que vamos a ver. Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, que lo ratificó, descartó que la reclamante haya presentado su solicitud de demolición conjuntamente con el permiso de edificación. Es decir, en este permiso de edificación no se solicitó conjuntamente la demolición. Por lo anterior, el recurso de casación en el fondo es desestimado al haberse solicitado la demolición de un inmueble en un tiempo posterior a la fecha en que se aprobó el permiso de edificación, siendo aplicable hasta solicitud de demolición la declaración de zona típica que implica la autorización del respectivo Consejo de Monumentos Nacionales para demoler. Es decir, si acaso hubiera solicitado la demolición conjuntamente con el permiso de edificación o se hubieran acompañado los antecedentes de que había que demoler en ese predio posteriormente, esto habría estado incorporado dentro del permiso. Al no haber sido así, ya que es por eso que yo les marqué acá con negrita, al no haber sido así, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema que lo ratifican entienden entonces que es un acto administrativo distinto y que por lo tanto entonces no se podía permitir la demolición sin la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales por haberse solicitado en un momento posterior. Por lo tanto, acá se recomienda solicitar siempre la demolición conjuntamente con el permiso de edificación para evitarse este tipo de problemas, principalmente con mayor razón cuando nos encontramos en este caso esta ampliación de zona típica de Yungay estaba siendo tramitada y no era un tema desconocido, por lo tanto con mayor razón solicitarlo en conjunto. Además, así es considerada también
esa carga de ocupación de la edificación existente para poder descontarla del pago de aporte al espacio público. Entonces, yo para poder descontar la carga de ocupación de esa edificación en el aporte que voy a tener que hacer por la ley de aporte, yo solo puedo descontarlo cuando indiqué junto con el permiso de edificación que existía un edificio de tales y cuales metros y de tales y cuales características, y en este caso entonces lo puedo descontar. Si no lo informé junto con el permiso, después no puedo descontar eso de la carga de ocupación y por lo tanto del aporte a pagar. Así que tiene estas dos importancias, este tema, digamos, de informar que voy a demoler, no se olviden de hacerlo porque la verdad es que de esa manera entonces quedan amparados por el permiso de edificación. De no ser así, la verdad que se puede correr un riesgo importante, en este caso por la declaratoria de zona típica posterior. Y finalmente tenemos este fallo del tercer tribunal ambiental de Osorno, que es súper interesante porque es una reclamación presentada por unas inmobiliarias propietarias de terrenos en ese humedal declarado, y que en contra de la resolución que declaró el humedal denominado humedal urbano Las Quemas, cuya superficie es de 41,1 hectáreas, ubicada en Osorno, ¿ya? Y que está indicado acá en esta imagen. Y acá el Tribunal Ambiental establece que del análisis del expediente administrativo se podía apreciar que los antecedentes utilizados para el reconocimiento del humedal urbano y su delimitación no ofrecen registros sobre metodologías específicas de trabajo de campo, ni procesamiento de datos que permitan validar los hallazgos de vegetación hidrófita y régimen hidrológico de saturación. Para declarar un humedal, la ley dice de que tiene que haber antecedentes que demuestren la existencia de vegetación hidrófita, y régimen hidrológico de saturación, ya permanente o temporal, pero eso tiene que demostrarse. Y en este caso no había suficientes antecedentes en el expediente que demostraran este hecho. ¿Ya? No hay respaldos suficientes, dice el tribunal, objetivos, fiables y revisables que permitan verificar cómo se determinó la delimitación del humedal respecto de los predios de los reclamantes. Y este fallo ha habido varios similares también del tercer tribunal ambiental, en que ha ordenado entonces achicar el humedal o retrotraer los antecedentes para dejar sin efecto alguna porción del humedal declarado. También ocurrió algo parecido en un fallo del segundo tribunal ambiental respecto del humedal de Quilicura, en que obligó a retrotraer el procedimiento para presentar los antecedentes que demostraran que efectivamente esto cumplía con las características para ser declarado humedal. Y dice que lo anterior es una evidente transgresión al deber de fundamentación de los actos administrativos establecidos en la ley 19.880, que ha sido también declarado por la Corte Suprema. Así, además, también como la resolución reclamada es un acto de gravamen para los titulares de los predios, al imponer limitaciones al derecho de dominio mediante la aplicación de un régimen de permisos administrativos, resulta evidente que genera perjuicio a los reclamantes. Acá no es que esté diciendo que por el hecho del derecho de propiedad no puede ser declarado el humedal, no es eso lo que dice es que por el hecho de que la resolución que declara el humedal le impone sí un gravamen en que va a obligar a estos propietarios a solicitar una serie de permisos para realizar cualquier acto, por ejemplo una construcción en esa zona, con mayor razón entonces estos actos administrativos tienen que ser suficientemente fundados. ¿Ya? Y el Tribunal Ambiental entonces acoge la reclamación presentada por estos propietarios inmobiliaria en cuanto anula la resolución exenta del Ministerio de Medio Ambiente en lo relativo a la declaratoria de humedal urbano en las zonas que afectaban los predios de los reclamantes, para que entonces si el Ministerio de Medio Ambiente quiere perseverar en declarar humedal esos sectores, va a tener que presentar muchos más antecedentes que demuestren que efectivamente esto revestía las características de humedal de acuerdo con la ley de humedales. ¿Ya? Tenemos luego una modificación de la ordenanza mediante el DS3 publicado en el Diario Oficial de mayo de este año. Se modificó la ordenanza para ajustar sus disposiciones a modificaciones de la 18.290 Ley de Tránsito, y se modifican los conceptos de ciclovía, vereda y platabanda. Y esto es relevante porque la verdad es que hay estos nuevos conceptos, principalmente el de vereda y platabanda, no existían en la modificación. Entonces se agrega el de ciclovía, ¿ya? Se agrega el de vereda, que dice espacio, se modifica creo que
A ver, sí, estos dos se modifican, el de ciclovía, que se estará lo expuesto en el DFL1 de 2007, de la Ley de Tránsito, en el de vereda, que dice espacio continuo de la acera, pavimentado y libre de obstáculos, destinado exclusivamente al tránsito y uso de peatones, cuyo ancho y características mínimas corresponderá al que para cada caso disponga la presente ordenanza. Y se incorpora la definición de platabanda. Ahora se sustituye el inciso segundo del 232 en que dice que tratándose de obras de adecuación de vías urbanas existentes, tales como proyectos viales de pavimentación, repavimento, reposición, mejoramiento, conservación o adecuación de los perfiles existentes, no será requisito dar cumplimiento a los criterios, condiciones y estándares de diseño establecidos en el inciso primero de este artículo, que es la calificación y ancho de las vías, en tanto se dé cumplimiento como mínimo a los siguientes requisitos. Y aquí viene lo complicado. Dice, letra A, deberán contemplarse aceras a ambos costados de la vía con un ancho mínimo de 2 metros, las que deberán considerar la respectiva ruta accesible en los términos previstos en el artículo 228 de la presente ordenanza. Y esto, como ustedes ven, es para efectos de adecuación, reposición, repavimentación de vías existentes. Por lo tanto, entonces, de acuerdo con esto, las aceras tendrían que tener un ancho mínimo de 2 metros, y esto en muchos casos es imposible de cumplir porque si no, no dan los mínimos de la correspondiente vía. Entonces acá la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales del Serviu le hizo la consulta a la DDU, que aún no hay respuesta, porque dice que qué pasa entonces con esta letra A, porque se aplica entonces este mínimo de 2 metros para repavimentación, reposición, conservación y mejoramiento en vías urbanas existentes, donde el ancho de acero es menor a 2 metros de manera previa en la vía. ¿Cómo entonces se puede cumplir con esta exigencia? Al parecer, la idea, digamos, de esta modificación de la ordenanza era dar privilegio entonces a los peatones. Sin embargo, esto deja en muchos casos la vía de circulación probablemente tal de un ancho mínimo que es inviable. Entonces, es muy complicado esta modificación que se hizo al DC3 de 2022 y por eso que lo trajimos. Y luego tenemos otras dos modificaciones menores, que se agrega un nuevo inciso al 2119, esto en el DS7, que es una modificación de julio de la ordenanza, indicando algo positivo. Indica que los estacionamientos subterráneos serán considerados para efectos de uso suelo como una actividad complementaria a cualquier tipo de uso, sin restricción respecto de su localización, salvo que se trate de zonas en que estén expresamente prohibidos en el instrumento de planificación territorial. Entonces, de no estar expresamente prohibidos, siempre se entienden como complementarios a cualquier uso los estacionamientos subterráneos. Y también se agrega una modificación en relación a las instalaciones de generación de energía eléctrica, en que se entenderán como siempre admitidas como parte de las instalaciones eléctricas interiores en los predios en que se soliciten los permisos para los proyectos respectivos de cualquier destino. Y también se modifica el 2129, agregando que las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura energética, cuando dicha calificación corresponde a actividad inofensiva, podrán asimilarse al uso de suelo equipamiento de clase comercio o servicio, y que el instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de esta regla de asimilación dentro de la totalidad o parte de su territorio. Pero si no lo hace, las instalaciones o edificaciones de infraestructura energética se entiendan entonces siempre asimilable al uso de suelo equipamiento de clase comercio o servicio. Así que esto también es favorable porque favorece entonces estas edificaciones para infraestructura energética, porque como ustedes saben, las redes o trazados están siempre permitidos, pero no así las instalaciones o edificaciones de este tipo de infraestructura. Así que eso sería. Voy a dejar de compartir para que revisemos entonces el tema de las preguntas, ¿ya? Voy a ver las que estaban en el chat. Dice acá, lo que pasa es que la autorización de demolición requiere ratización y a veces otros permisos como presencia de asbesto, etc. Eso sería entonces por el hecho de solicitar la demolición a posteriori. Lo que pasa es que se puede solicitar la demolición posterior. Lo que hay que hacer es haber informado junto con el permiso de edificación que vamos a solicitar una demolición de un edificio y acompañar los antecedentes respectivos. No es necesario solicitar conjuntamente la demolición con el permiso, pero sí informarlo con el permiso, cosa que en este caso que yo les presenté de la zona típica,
Con el permiso de edificación no hubo ninguna alusión a que había una edificación existente que se requería modificar posteriormente. Entonces eso es lo que hay que hacer, informarlo junto con el permiso. Y luego Leticia Segovia, que había dicho respecto a las terrazas, es la de DEU 375 del 12 del 9 del 2017, que indica que las terrazas y balcones son de uso común, y esa es lo que nos han cobrado las municipalidades. Ya, súper bueno, Leticia, lo voy a tener acá, lo voy a anotar, la 375, pero yo creo que entonces lo que valdría la pena es hacer una presentación a la Contraloría. Yo lo voy a conversar con Marisol, para que como AOA se haga una presentación como gremio, indicando entonces que se considere que había de alguna manera una interpretación vigente de la DDU que indicaba la forma de aplicar las superficies de las terrazas como comunes y no como útiles, ¿ya? Lo que manda acá, lamentablemente, es la interpretación de la Contraloría para estos casos, ¿ya? Lo que va a ocurrir entonces en ese caso es que la Contraloría va a ordenar a que la DDU corrija esta interpretación, pero lo que sí podemos hacer es que se entienda como que los permisos fueron otorgados de buena fe y que por lo tanto no se los obliga a hacer esas modificaciones y que sí se aplique a permisos futuros a partir de esta interpretación en adelante y no hacia atrás. ¿Mm? No sé si se entiende el tema. Hoy en día, lamentablemente, las interpretaciones de la Contraloría se entienden por sobre las interpretaciones de la DDU. Justamente hay una modificación en este momento en el Congreso en que se está tratando de hacer justamente es que las interpretaciones de la Contraloría no puedan ir en contra de las interpretaciones administrativas que haya hecho, en este caso, la DDU. ¿Ya? Porque la DDU tiene facultades legales para interpretar y por lo tanto entonces la Contraloría no debiera ir en contra de las interpretaciones hechas por la DDU, pero la verdad es que lo hace permanentemente, entendiendo que está por sobre las interpretaciones de la DDU y dándole instrucciones a la DDU para que deje sin efecto todo parte de muchas circulares, y eso lo estamos viendo todo el tiempo, así es que es bastante lamentable. Qué cansa, dice En bien. paz, había una pregunta de Gonzalo que decía, ¿qué pasa cuando las terrazas no constituyen superficie? Y después En dice, ese lo caso, no, pregunto. cuando no No, corresponde, claro, perdona, cuando perdón, la es que terraza después no, dice otra cosa. Dice, lo sí. pregunto porque nos han hecho definir terrazas como áreas comunes de uso exclusivo, a pesar de que no constituyen superficie. Bueno, no, ahí está mal la DOM. Acá es importante aclarar y es buena la pregunta en ese sentido, porque las terrazas a las que hacía acá alusión la Contraloría, en todos los casos eran correspondientes a terrazas que no constituían superficie. De hecho, en varios de los casos que me tocó ver, justamente lo que hicieron fue hacer modificaciones al proyecto para que estas terrazas quedaran abiertas de manera de que no, o la mayor cantidad de ellas que fuera posible, de manera de que no sumaran superficie. Porque si la terraza no suma superficie, ahí simplemente no suma superficie y no se puede considerar ni útil ni común, ¿ya? No, acá cuando se habla de terrazas es una pregunta que ha seguido. Cuando se habla de terrazas están consideradas de uso común tipo quinche o asignadas a los departamentos. La Contraloría señala que se tiene que considerar como útiles aquellas que no sean de uso común, es decir, aquellas que sean de uso exclusivo de alguna unidad. Aquellas que son de uso común para todos los propietarios, esas siempre se van a seguir considerando como comunes, ¿ya? Hay que tener cuidado cuando en las terrazas superiores se asignan como de uso exclusivo alguna porción de la terraza solo para un departamento, porque ahí volvemos de nuevo al mismo criterio de la Contraloría. Si no es de uso común, la Contraloría dice que hay que considerarlo como útil, a menos que la superficie que la terraza no sume superficie. Como alguien indicó, en ese caso simplemente no suma superficie. Entonces, hay un tema que es más de conocimiento de ustedes, más técnico respecto de cuándo la superficie la podemos considerar como que no, la terraza no suma superficie, o cuando sí suma, que tiene que ver en el fondo con los elementos constructivos que se le hayan incorporado. Si está techada, si está cerrada, etcétera. Eso lo saben ustedes mucho mejor que yo, la parte técnica. Pero esa es una posible salida para proyectos que estén complicados. Hacerle modificaciones a estas terrazas de manera de que no sumen
superficie o a la mayor cantidad de ella, esa puede ser un camino.